Hola, hoy es mi fiesta de cumpleaños, así que he invitado a 5 amigos. El plan es comernos toda la torta. Veamos en cuántas partes debo partirla para que todos comamos lo mismo. Son 5 amigos y yo. Somos en total 6 personas. Así que debo partirla en 6 partes iguales. ¿Qué parte de la torta comerá cada uno? Cada uno comerá un sexto de torta. Como te has dado cuenta, estoy utilizando un número que no es uno de los que usualmente usamos para contar, como el 1, el 2, el 3 o el 4. Para representar aquí la parte de la torta que comerá cada uno, necesito usar los números fraccionarios. Una fracción es un número que representa una o varias partes iguales de una unidad o de un conjunto. Una fracción tiene dos términos, el numerador y el denominador. El denominador nos indica el número de partes iguales en que se divide la unidad o el conjunto. En el caso de nuestra torta, esta ha sido dividida en 6 partes iguales. Y el numerador es el término que indica el número de partes iguales que se toman de la unidad o del conjunto. Aquí, por ejemplo, he tomado una parte de la torta. Así, cada uno de nosotros comerá un sexto de torta. Bueno, pero te cuento que aquí acaba de ocurrir lo que ocurre en toda fiesta. No vinieron todos mis amigos. Faltaron 2, los de siempre. Así que quedaron 2 sextos de torta. Recuerda, el denominador 6 representa el número de partes iguales en que dividí mi torta. Y el numerador 2, el número de partes que sobraron de esta torta. Sobraron 2 sextos. Ahora vamos a comenzar a representar fracciones gráficamente. Para representarlas necesitamos dividir la figura que nos den en tantas partes iguales como indique el denominador. Luego se colorean las partes que indica el numerador. A continuación, en este triángulo, vamos a representar la fracción 3/4. Aquí el 4 es el denominador. El número de partes iguales en que debo dividir el triángulo y el 3 el numerador. El número de partes que debo tomar de mi triángulo. Dividir el triángulo en partes iguales es justamente lo más importante de este tipo de ejercicios. Pensar cómo dividir la unidad. En este caso se me ocurre lo siguiente. Así, nuestro triángulo quedó dividido en 4 partes iguales. Ahora debo tomar 3 de estas, que es lo que me indica el numerador. Coloreamos 3 de las 4 partes, las que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, voy a dibujar estas 3. Así quedó representado en nuestro triángulo la fracción 3/4. Los invito ahora a que realicen los ejercicios que tienen en sus guías. Nos vemos al rato para corregirlos. Chao. Hola, hoy vamos a aprender cómo comparar fracciones. Es decir, vamos a ver cuándo 2 fracciones son iguales o cuándo una es mayor que la otra. Así que vamos con nuestro primer ejemplo. Lo primero que haremos es observar las siguientes gráficas y escribir qué fracción representan cada una de ellas. En el primer dibujo, la unidad está dividida en 2 partes iguales y se ha tomado una de ellas. Luego, el denominador es 2 y el numerador es 1. Este dibujo representa la fracción 1/2. Nuestro segundo dibujo nos muestra que la unidad ha sido dividida en 4 partes iguales y se han tomado 2. Luego, el denominador es 4 y el numerador es 2. Así, esta gráfica representa la fracción 2/4. Y nuestro último dibujo, con denominador 8 y numerador 4, representa la fracción 4/8. Si nos fijamos bien, podemos ver que las 3 gráficas representan la misma parte de la unidad. Así, las fracciones 1/2, 2/4, 4/8 son iguales y se llaman fracciones
equivalentes. Pero al igual que en los números naturales, hay cantidades mayores y menores. En este caso, utilizamos los signos mayor que y menor que. Mayor que y menor que. Recuerden que son como la boca de un caimán y siempre se comen al más grande, es decir, al mayor. Por ejemplo, en la siguiente imagen, la figura de la izquierda representa la fracción 4/7 y la figura del lado derecho representa la fracción 2/6. Como podemos ver, la fracción que se representa en la izquierda es mayor que la fracción que se representa en la derecha. Luego, 4/7 es mayor que 2/6 y se escribe 4/7 mayor que 2/6. La boca del caimán se come a 4/7 porque es la fracción más grande. Ahora, en el siguiente ejemplo, la figura de la izquierda representa la fracción 2/5 y la figura de la derecha representa la fracción 2/3. Fijémonos que aquí la fracción de la izquierda es menor que la fracción que se representa en la derecha. Luego, 2/5 es menor que 2/3 y se escribe 2/5 menor que 2/3. Aquí la boca del caimán se come a 2/3 porque es la fracción más grande. Bueno, ahora los invito a que realicen los ejercicios de sus guías. Nos vemos en un rato para corregirlos. Chao. Hola, bienvenidos. Ahora vamos a corregir juntos los dos ejercicios de la guía. En el primero de ellos, la idea era escribir las fracciones que se están representando. En la primera figura que tenemos, encontramos una unidad que ha sido dividida en 8 partes iguales, de las cuales se han tomado 3. Recuerda, tenemos siempre dos términos para las fracciones. El primero de ellos es el denominador, que es el número que se coloca en la parte de abajo y nos indica el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad. En este caso, 8. Y el numerador, el número de arriba, es el número de partes iguales que se han tomado de la unidad. Así en nuestro ejemplo hemos tomado 3 partes. La primera figura estaba representando la fracción 3/8. En la siguiente figura, necesitamos primero ver el número de partes iguales en que se ha dividido la figura, es decir, identificar cuál es el denominador. Veamos. Comencemos a contar las partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nuestra figura ha sido dividida en 16 partes iguales. Luego 16 es el denominador y lo escribimos en la parte de abajo. Y de esas 16 partes, si nos fijamos bien, hay 5 que están de color. Estas son las 5 partes que estamos tomando de nuestra unidad. Por lo tanto, 5 es el numerador y lo escribimos en la parte de arriba. En el segundo ejemplo se estaba representando la fracción 5/16. Y en nuestro ejercicio número 3 tenemos 2 unidades, ambas divididas en 6 partes iguales. Luego, nuestro denominador es el número 6. Y nuestro numerador, el número de partes que tomamos en total. Veamos. Se están tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego 10 es el numerador, el número de partes que estamos coloreando. Así, la fracción que están representando acá es la fracción 10/6, que también la podemos escribir como una parte entera, que es toda esta que tomamos acá, y 4/6 de la siguiente. Es decir, se puede escribir como 1/4/6. Ahora, en el segundo ejercicio, debíamos representar gráficamente cada fracción. Aquí tenemos que representar 3/5. El denominador es 5, que nos dice el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad. Y 3 es el numerador, el número de partes iguales que debemos colorear.
Tomamos una parte, tomamos otra, ya llevamos 2 y la última para completar las 3 del numerador. Y así queda representada la fracción 3/5. Ahora debemos representar la fracción 7/12. Recuerda, el 12, el número de abajo, es el denominador y nos indica que la unidad ha sido dividida en 12 partes iguales. Y el numerador, que es 7, nos dice que debemos colorear 7 partes. Así queda representada la fracción 7/12. Y en nuestro último ejercicio debemos representar la fracción 18/8. La primera unidad ha sido dividida en 8 partes iguales, pero no es suficiente para tomar las 18 partes que se necesitan. Así que se tomaron 2 unidades más, cada una también dividida en 8 partes iguales, para poder tomar las 18 partes que se necesitan. Comencemos entonces. Aquí vamos 16 partes y necesitamos 2 más. Así queda representada la fracción 18/8. Hasta aquí la corrección de nuestros ejercicios, pero antes de terminar es importante repasar cómo se leen las fracciones. Recuerda que en estas se lee primero el numerador, luego el denominador, pero de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando los denominadores son números entre 2 y 10, las fracciones se leen así: 1/2, 4/3, 5/4, 1/5, 5/6, 2/7, 1/8, 2/9, 3/10. Cuando el denominador de las fracciones es mayor que 10, el denominador se lee seguido de la terminación avos. Por ejemplo, 5/12, 9/41, 13/56. Bueno, y hasta aquí es todo por hoy. Continúa realizando los ejercicios de tus guías. Hasta pronto.